Buen día, estamos entonces ahora con Jorge Deal, presidente del Sanatorio Otamendi, fundador de la Fundación Cuerpo y Alma. Jorge Deal, muchas gracias por estar aquí en esta cuarta edición del For Summit Healthcare. Buen día. Muchas gracias a ustedes, un placer estar acá compartiendo este momento. Jorge, en la revista Medicina de mayo de 2020 hubo médicos del Sanatorio Otamendi que presentaron datos de los primeros 26 pacientes atendidos con COVID-19, cuando era algo prácticamente inédito en la Argentina. La mayoría eran jóvenes y con antecedentes de viaje. ¿Cuántos casos llevan atendidos desde aquel mayo 2020 a un año más tarde en el sanatorio? ¿Y cuál fue el mayor aprendizaje a lo largo de todo este año? Mira, un par de comentarios. Como vos decís, este es el primer trabajo que se publicó en Argentina de COVID. Y estos fueron los primeros 26 pacientes. El sanatorio tuvo el segundo paciente con COVID del país, así que realmente fue una situación muy inesperada y de gran desafío para toda la organización. En lo que llevamos de la pandemia, exactamente, llevamos más de 1.500 pacientes confirmados con COVID que fueron internados. Ahora bien, además de eso hubo otros 1.800 pacientes que se internaron por patologías donde sospechábamos COVID, que finalmente no lo tuvieron, pero también recordá que solamente se internan el 20% de los pacientes con diagnóstico de COVID, ¿no? El resto de los pacientes son ambulatorios, de manera que el número de pacientes atendidos fue muy, muy importante. Y bueno, vos me preguntabas un poco los aprendizajes, y esto tuvo mucho que ver en aquel momento con conversaciones permanentes con instituciones, sobre todo de Madrid y de Estados Unidos, para ver qué es lo que estaba pasando allí, ¿no? De manera de poder anticipar de alguna manera la realidad que íbamos a tener en nuestras instituciones. Eso fue muy importante y fue muy útil. Nos permitió tener herramientas adicionales. Pero si yo te tuviera que decir, digamos, cuál es el aprendizaje principal, obviamente conocimos una enfermedad nueva, de altísima contagiosidad, completamente inesperada para cualquiera de nosotros, para la sociedad, digamos, en todos sus ámbitos. Volvimos un poco a los valores más importantes que tenemos como institución y como equipo de trabajo, que tienen que ver con el trabajo en equipo real, ¿no? Con quitar todas esas barreras que nos hacen a veces funcionar como compartimentos estancos y poder realmente trabajar unos con otros, tratando de dar lo mejor de cada uno, que al equipo de salud le sirvió muchísimo entender esa dinámica que la tiene habitualmente, pero en donde el sistema fue exigido al máximo y en donde nos vimos obligados a extender al máximo toda nuestra capacidad operativa, esos valores, te diría, en cuanto a la frase esta que para nosotros es muy importante, en cuanto a que la adversidad es la mejor escuela de vida, la solidaridad y el trabajo en equipo fueron fundacionales, te diría. Y Jorge, ¿cuál es la principal diferencia que perciben entre esta segunda ola y la primera ola? ¿Y en qué tuvieron margen para prepararse, si es que esa preparación pudo darse? Sí, te diría que eso es un concepto fundamental. La diferencia fundamental, te diría, es que nos encontramos en esta segunda ola con pacientes mucho más graves, mucho más jóvenes y con muchísimos más pacientes. Realmente fue una ola, fue un tsunami para todo el sistema de salud, no solamente para nuestros centros, sino para todo el sistema público y privado. Y realmente en este momento todavía la estamos sufriendo, y tanto el sanatorio, nuestros sanatorios, como todo el sistema ha hecho lo imposible para prepararse, infinidad de inversiones en infraestructura, en equipamiento, en tecnología, sobre todo en nuestra gente, en nuestro equipo de trabajo, que es el factor, te diría, determinante de la medicina en general. La medicina tiene mucho más que ver digamos, con armar un muy buen equipo de trabajo y cuyos médicos sean
altamente capacitados, pero además sean buenas personas y puedan tener una empatía con los pacientes que atienden y poder tener buena afinidad entre sí para realmente formar un equipo que digamos, en cualquier otra institución u otro modelo de trabajo. Esto es central. Pero bueno, hemos hecho inversiones no solamente en tener los elementos de protección personal inicialmente para todo nuestro equipo de trabajo, que al principio no se conseguían barbijos o no se conseguían camisolines. Bueno, ese trabajo se hizo, se concretó y hoy funciona y fluye de manera cotidiana y habitual, pero además de eso se consiguieron respiradores, equipos para monitoreo de la terapia intensiva, hasta incorporamos tanques de oxígeno suplementarios, tanques criogénicos específicos para nuestros sanatorios. Esta fue una de las diferencias de la primera ola con la segunda, de alguna manera, Una ¿no? gran diferencia, una gran diferencia. Se vio Pensar. reflejado también en las tasas de mortalidad por grupo etario, digamos, lo tienen identificado, digamos. Decías que las enfermas más jóvenes, supongo que tiene que ver por la vacuna en gran parte, que las poblaciones de riesgo lo sufren menos y empiezan a sufrirlo más pacientes más jóvenes, entre una de las causas. Pero ¿tienen medido, digamos, cómo esto impactó favorablemente en este contexto? Probablemente la vacuna haya sido una herramienta muy importante para cambiar este formato epidemiológico, bueno, ello haya sido determinante. Por otro lado, quizás las nuevas cepas del virus hayan jugado otro papel importante en esto. Ahora, la situación de saturación del sistema en este momento es acuciante, a pesar de todos estos refuerzos que se hicieron dentro de cada uno de los sistemas y subsistemas de salud, como puede ser un sanatorio, un hospital y demás. ¿Qué porcentaje están hoy de ocupación de camas para tener como un reflejo de un termómetro de la situación? Bueno, nosotros llevamos un nivel de saturación total, te diría, de más del 100% ya en los últimos 6 o 7 meses. Nunca hemos bajado, y lo que hemos hecho en los últimos 2 meses, diría, en este contexto de gran saturación del sistema, es extendido la terapia intensiva a lugares donde habitualmente no están preparados para hacer terapia intensiva, pero bueno, la verdad es que no había otra opción y la sociedad y la situación sanitaria de nuestro país lo demanda y bueno, todo el equipo ha hecho un esfuerzo enorme para que eso sea así. ¿En qué consiste esa ampliación improvisada para poder dar respuesta? ¿Es usar camas de pediatría, no sé, o generar, instalar oxígeno en lugares que no son propios de la unidad de terapia? Contanos un poquito. Sí, sin duda el cuello de botella de todo el sistema hoy está siendo la terapia intensiva. Fundamentalmente en lo que tiene que ver con el equipo de trabajo de la terapia intensiva, y esto es no solamente los médicos, sino las enfermeras, los kinesiólogos y demás equipo de soporte, que es muy extenso. Entonces, para que te des una idea, en los números, nosotros habitualmente estamos habituados a tener en ventilación mecánica cerca de 10 pacientes. Esto te hablo previo a la pandemia. En la primera ola de la pandemia, digamos, agosto del año pasado, hemos llegado a ventilación mecánica de 22 pacientes y en este momento estamos en cerca de 34 pacientes. Por supuesto, esto ya excede los límites de la terapia intensiva, ¿no? Y bueno, se está haciendo en otras áreas adaptadas a tal fin, pero en donde no se dan todas las condiciones adecuadas y de un estándar óptimo para que los pacientes puedan ser asistidos con el nivel de calidad al cual estamos habituados. ¿Cómo es tu perspectiva, teniendo en cuenta que el invierno recién empieza, las vacunas van llegando lentamente, pero van llegando, van bajando los grupos de riesgo? ¿Cuál es tu escenario, tu visión, tu perspectiva para los próximos 2 meses, para el cortísimo plazo? Yo creo que van a ser 2 meses muy duros para todo el sistema de salud. De hecho, estamos nosotros trabajando muy conscientemente de eso en comité de crisis permanente, con todos los grupos médicos y de apoyo, no solamente en el Sanatorio Otamendi, sino
en otros sanatorios también. Creemos que, bueno, por supuesto la vacuna es una herramienta fundamental y, digamos, parte de este efecto que comentamos antes tiene que ver con la vacuna, sobre todo la reducción en el grupo etario. Y, la otra herramienta que tenemos para utilizar son las restricciones, que bueno, en mayor o menor medida vamos a tener que utilizarlas para, digamos, combatir este problema sanitario feroz, inédito en la historia del país y del mundo que estamos viviendo. Jorge, sí, ahora vamos a hablar enseguida de la Fundación, de Cuerpo y Alma, que es una muestra más de tus señales de empatía, digamos, que es a lo que venías charlando, ¿no? Y yo me imagino que le preguntaba el otro día a un amigo mío, cirujano, si en la formación de los médicos trabajan especialmente el tema de la comunicación con los pacientes. Y te cuento por qué. Yo tengo otro amigo que tiene los dos padres internados en terapia intensiva en dos lugares distintos, y me cuenta, claro, la comunicación es una vez por día, a la 1 del mediodía, es el único parte médico, y que depende, él me decía, depende mucho con quién hablo, cómo yo paso ese día. Yo entiendo que deben estar desbordados y lo difícil que es la situación, pero hay todo un tema quizás me decía, yo paso a ser un paciente, me decía mi amigo, los que están graves son mis viejos y quiero que estén bien. Pero la verdad es que a mí me cambia mucho, como del otro lado del teléfono, voy hablando con distintos médicos que me dan el reporte. ¿Cómo es el tema de la capacitación de los médicos que están luchando y haciendo un trabajo fenomenal en la terapia, pero que están trabajando con muchas funciones químicas de alguna manera, con organismos que están teniendo distintas variables simultáneas, cuando tienen que tener esa comunicación con los familiares? Yo digo, vos que sos un experto en ese tema, ¿cómo lo manejás con tus equipos? Y si es un problema que ves extendido, habitual, o un desafío, si se quiere. Sin duda es un problema estructural de nuestra formación médica porque dicha capacitación, como vos la planteás, en lo formal no existe. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la realidad de la formación médica? Uno se va formando en función de sus maestros, los que son las personas que de alguna manera funcionan como nuestros modelos de trabajo, y aprende fundamentalmente de ellos cómo manejarse con los pacientes. Vos sabés que en nuestro trabajo con Cuerpo y Alma, donde trabajamos en el norte del país, trabajamos muchos años con la Facultad de Medicina de la UCA y allí llevamos alumnos de medicina y para nosotros era central que ellos pudieran aprender esto sobre todo, cómo nos paramos nosotros frente a nuestros pacientes. Que en realidad, si vos te pones a pensar en profundidad en este tema, no es muy diferente a cómo vos quisieras que lo traten a tu papá o a tu mamá o a tu hermano, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con la empatía de poder ponernos en el lugar del otro de una manera muy genuina y real. Es cómo quisiéramos ser tratados nosotros o nuestras familias. Y yendo al punto particular que vos preguntabas también, que fue un gran desafío y un gran aprendizaje de esta pandemia, que es cómo nos relacionamos con las familias de nuestros pacientes, que en realidad también son nuestros pacientes. El médico tiene, de alguna manera, la responsabilidad de contener no solamente al paciente, sino a toda su familia, informar adecuadamente, de una manera acorde a su condición socioeconómica o cultural. Entonces, fue un desafío adicional y lo entendimos así desde el primer momento y tomamos ese desafío, te diría, hasta personalmente, de comunicarnos y hacer un esfuerzo para estar cerca de la familia de nuestros pacientes y tratar de alguna manera de transformarnos en familiares de nuestros pacientes, tratando de estar más cerca de ellos y más cerca de sus familias, con todas las restricciones del caso, porque te imaginás que están muy restringidas las visitas a los sanatorios por cuestiones de contagios que, digamos, no nos podemos dar el lujo de que un paciente nuestro se contagie de un familiar suyo que con la mejor buena voluntad lo vendría a visitar, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Y Jorge, hablamos de la Fundación de Cuerpo y Alma, contanos y compartí con la audiencia que no conoce los detalles, el trabajo que has hecho en los últimos 15 años, si no me equivoco, por ahí estoy errando algún año, 15 años de trabajo yendo a capacitar médicos que están en lugares, en zonas vulnerables y llevando recursos de primera calidad para poder trabajar de alguna manera no solamente
el aspecto técnico, sino también la empatía. Bueno, eso es central, de vuelta. Tratamos de estar cerca y de que nuestros pacientes se sientan queridos por nosotros, ¿no? Esto empezó en el 2005, como vos mencionabas recién, éramos un grupo de cerca de 10 personas, y en aquel momento hacíamos 500 consultas por año. Hoy somos un grupo de cerca de 500 médicos y hacemos no solamente más de 12.000 o 13.000 consultas por año, sino que además realizamos más de 600 o 700 cirugías por año, en su gran mayoría en el lugar, montando quirófanos a veces en el medio del monte y llevando la mejor calidad médica posible. El espíritu de esto es poder brindar a toda esta gente de regiones del norte argentino, que son las regiones de alguna manera no solamente con más pobreza, sino con mayor dificultad en el acceso a la atención médica, bueno, brindarles a ellos la calidad médica que podríamos recibir nosotros acá en la capital federal, con profesionales de alto nivel y con tecnología de alto nivel también. Y aquellas personas bueno, por circunstancias de mayor complejidad, nosotros no podemos resolver en el impenetrable chaqueño o en el norte de Santiago del Estero, bueno, esos pacientes los traemos a Buenos Aires, los alojamos aquí, los acompañamos, se operan y después de su recuperación vuelven a su lugar de residencia habitual. Es decir, bueno, este es un trabajo que para nosotros es muy importante. La pandemia nos generó algunas restricciones y nos desafió también. Iba a Y bueno, preguntar, ¿cómo hicieron? ¿Cómo en hacen ese el contexto tuvimos que cambiar nuestra modalidad de atención. Hoy estamos viajando todos los meses con una frecuencia bastante mayor, con grupos más pequeños de médicos, pero bueno, eso nos permite mantener la asistencia y la educación para la salud, porque la educación de alguna manera es una forma de dejar capacidad instalada en el lugar, no solamente a la comunidad, a los chicos, a las embarazadas, sino el contacto directo con las escuelas, con los directores de las escuelas, y capacitándolos muy fuerte a ellos en diferentes ejes de trabajo fundamentales, ¿no? En las enfermedades ligadas estrictamente a la pobreza también. Bueno, esta nueva modalidad de trabajo nos permite estar cerca de la gente y cuando pase la pandemia implementaremos las dos modalidades de trabajo conjunta, duplicando toda nuestra capacidad operativa en el lugar. Jorge, ¿qué fue lo que más aprendiste vos durante este año, durante esta pandemia, a nivel personal? Bueno, fue un gran desafío. Fue lidiar con una situación completamente inesperada y lidiar con otro concepto muy dramático para el médico, que es la incertidumbre. Porque nosotros como médicos no estábamos preparados a esta situación y como líderes de instituciones no estábamos preparados. Y te diría de vuelta que volver a las bases, volver a los valores fundamentales, que es el trabajo duro, la humildad, el trabajo en equipo, la solidaridad con el equipo y estar muy cerca, no solamente de nuestros pacientes, sino de nuestro equipo de trabajo. Muy cerca, literalmente lo hablo, ¿no? De estar en la misma trinchera, si se quiere, trabajando codo a codo, espalda con nuestros médicos, con nuestras enfermeras y con los problemas muy diversos que han surgido por la gran velocidad del cambio que tuvo esta pandemia en todo sentido, ¿no? La adaptación al cambio ha sido una herramienta muy importante para subsistir. En la entrevista que te hizo Carlos Pani, eh, cuando hiciste una reflexión muy interesante en un contexto de crisis ya por fuera de la pandemia, con cierto desánimo, decepción, que se contagia por momentos también en la Argentina, donde pareciera que para un sector la única salida eh, fuera Ezeiza y entonces no hay ninguna opción, este país no tiene destino, hay que irse. Vos dijiste algo interesante, ¿lo querés recordar? Bueno, sí, cómo no. Y eso tiene mucho que ver con lo que hace Cuerpo y Alma y con el espíritu y la filosofía que intentamos transmitir a todo nuestro equipo de trabajo. Y que básicamente tiene que ver con que, digamos, todos los que tuvimos la oportunidad de recibir cierta educación, cierto cuidado familiar, cierta formación, tenemos en algún punto la responsabilidad de devolverle a nuestro país todo lo que nos brindó, la universidad pública en mi caso.
Entonces yo estoy convencido de que el país lo hacemos entre todos, sin lugar a duda, digamos. No creo que tengamos que mirar el partido desde la tribuna, desde la crítica, sino que tenemos el desafío y tenemos la responsabilidad de involucrarnos para jugar el partido. Y hoy Argentina la verdad es que nos necesita a todos acá, trabajando en Argentina y unidos, y más unidos que nunca porque la situación es crítica en todo sentido, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino que tenemos problemas dramáticos con más de 40% de pobres. Y bueno, y también creo que tenemos que dejar un testimonio, tenemos que dejarle a nuestras próximas generaciones un mensaje claro de optimismo, de que vale la pena, que esto vale la pena poner nuestro granito de arena por nuestro país. Y bueno, y eso me parece que es muy importante y es lo que de alguna manera nos da dignidad para poder tener una ética del trabajo adecuada y que se corresponda con nuestra tarea cotidiana, sobre todo de cara a las generaciones que vienen, ¿no? A las generaciones futuras. Y para mí es muy importante poder dejarle a nuestros hijos un país un poquito mejor del que recibimos nosotros, con un espíritu optimista, con un espíritu bueno, que deje el mensaje de que vale la pena pelear por lo que tenemos, que el país este es nuestro y que si no lo arreglamos nosotros no lo va a arreglar nadie. Jorge Leal, presidente de Sanatorio Tamendi, fundador de la Fundación Cuerpo y Alma. Muchas gracias por este encuentro en el Forbes Summit Healthcare. Gracias a vos, Alex. Un abrazo.